Grabar todo. Ya, bueno. Ok, chicos. Muchas gracias. Buenos días con todos nuevamente. En breve, como les comenté, tienen hasta el próximo viernes 26 para hacer entrega de sus trabajos para este bimestre. Van a ser tres tipos de temas. Ahí está, tres tipos de temas que les voy a poner al finalizar la clase. Ustedes tienen que elegir uno y tienen que hacer un video donde muestren esos temas, ¿no? Uno de ellos es una maqueta. Tú tendrás que hacer una maqueta de un tema determinado, explicar esa maqueta. El segundo será un cuadro sinóptico, ¿no? En un papelote, en una geografía, como tú quieras. Igual también tienes que explicar ese cuadro sinóptico. O por último, un experimento, el cual tú tendrías que realizar, ¿no? Y grabarlo, filmarlo, ¿ok? Así estamos bien. Muy bien. De ahí, máxima fecha, el próximo viernes 26 de noviembre. Y la próxima semana, toda la próxima semana, tenemos práctica semanal de todos mis cursos, ¿sí? Práctica semanal de todos mis cursos. Listo, chicos. Ahora sí, ya les informé cómo va a ser, cómo se va a trabajar este, porque de ahí ya viene diciembre, ya nos queda una semana de clases y de ahí viene la semana de exámenes, chicos. Entonces, ya finales, ya estamos terminando el año, esperemos que terminemos de la mejor manera. Fernando, ¿puedes activar tu cámara? César, ¿puedes activar tu cámara, por favor? No entiendo por qué no activas. Bueno, César, sé que has tenido problemas de internet, pero creo que ya a esas alturas debes de haber superado ese problema ya. Además, lo que no entiendo es cómo tu hermano sí entra con su cámara encendida a la clase y tú no, no entiendo. Ya. Ahora sí, chicos, el tema del día de hoy está papaya, está facilito, ¿ya? Es más, es teoría, o sea, para que ustedes simplemente revisen. Estaba recontra fácil. Una preguntilla, ¿hubo temblor en la noche? ¿O me ha parecido? En mi sueño estaba temblando, ya, bueno, no sé. No, no, ya, ok, por si acaso, por si la me ha parecido, estaba durmiendo, me fui a dormir como a la 12:30, creo. Y, no, 1 de la mañana. Y sentí que se movió, bueno, estaba medio con sueño, ok. Chicos, el tema del día de hoy es el petróleo, ¿sí? El petróleo. Vamos a hablar del petróleo y, bueno, algunos otros derivados que hay del petróleo. ¿Y por qué vamos a hablar del petróleo? Bueno, la semana pasada hablamos de química orgánica, ¿sí? Hablamos de química orgánica, hablamos de cómo es que ciertos compuestos, ¿sí? Están formados principalmente de carbono, ¿ok? Ahora vamos a ver justamente uno de ellos. El carbono es uno de los compuestos que está formado principalmente por carbono e hidrógeno, ¿ok? Es un compuesto muy importante en la actualidad, porque en la actualidad todavía sigue siendo la fuente de energía máxima en nuestro planeta. El petróleo hasta ahora sigue teniendo la mayor cantidad de porcentaje como fuente de energía con respecto a otras energías. Las nuevas que han salido, la energía eólica, la energía solar, ¿no? Bueno, la energía eléctrica que siempre ha estado, pero con respecto a esto, nosotros igual tenemos todavía el petróleo como fuente importante de energía. El petróleo es un recurso energético no renovable, se usa una sola vez. Petróleo significa aceite de piedra, ¿sí? Viene del griego que significa aceite de piedra. Es un líquido oleoso de color oscuro, ¿sí? Que flota en el agua, o sea, tiene menos densidad que el agua. Se encuentra en su suelo y es usado como fuente de energía. Normalmente se le denomina petróleo crudo o sino también llamado oro negro. Causa de la explotación, bueno, lo principal que llevó a esto fue la revolución industrial. Se comenzaron a crear máquinas, ¿sí? Allá por el inicio de los 1900, finales de los 1800, inicio de los 1900, se comenzaron a crear máquinas que utilizaron de una u otra manera un derivado del petróleo que es la gasolina. A partir de este
uso de la gasolina y aumentando la cantidad de máquinas, carros, no sé, en la guerra, también máquinas de guerra, etcétera, es que lamentablemente aumentamos el uso del petróleo, ¿sí? Hay varias hipótesis, porque hay varias formas de saber cómo es que se originó el petróleo, ¿sí? Hay tres hipótesis importantes: la hipótesis orgánica de Engler, la hipótesis inorgánica de Mendeleev y la hipótesis inorgánica de Thomas Gold. O sea, hay tres hipótesis de cómo es que se origina el petróleo. Yo sé que tú tienes en tu cabeza una. Sí, pues los dinosaurios se convirtieron en petróleo. Ya, vamos a ver cuál es. La primera, la hipótesis orgánica de Engler, dice, sugiere que el petróleo se formó tras sucesivas transformaciones que sufrieron los restos de animales y plantas a grandes profundidades de la tierra o del mar hace millones de años por efecto de las bacterias anaeróbicas, altas presiones, bueno, y carencia de oxígeno, ¿no? Entonces, esta sí es quizás la más conocida, esta sí es quizás también la más aceptada, ¿no? Que toda la materia orgánica que en algún momento hubo sobre la Tierra y también en el fondo del mar, recuerden que ahora nosotros estamos en lo que anteriormente fue el fondo del mar, ¿sí? Entonces, ese cambio, ¿no? Nos da a entender justamente el por qué encontramos petróleo, ¿no? Pero encontramos petróleo a profundidades, porque claro, son miles de millones de años que ha pasado esto y se ha cubierto de varias capas de tierra, ¿no? La hipótesis inorgánica de Mendeleev: el petróleo se habría originado por la acción del agua sobre carburos metálicos, produciendo metano y acetileno. Los demás componentes se habrían generado por reacciones químicas posteriores. Esta teoría no justifica la presencia de restos fósiles en los yacimientos de petróleo. Ojo, sí, en los yacimientos de petróleo se han encontrado restos fósiles, ¿sí? Hay restos fósiles. Hay que tener en cuenta ese detalle también. Y por último, la hipótesis inorgánica de Thomas Gold dice que sugiere que el gas metano, que suele encontrarse en los yacimientos de petróleo, pudo haberse generado a partir de los meteoritos que cayeron durante la formación, bueno, de la Tierra hace millones de años, ¿no? Claro, una reacción química a partir de la caída del meteorito permitió la formación del metano, un poco más acá, más jalado de los pelos, pero es una hipótesis y al fin y al cabo, ¿ok? ¿Cómo está compuesto el petróleo? ¿Cómo está compuesto el petróleo? El 84-87% está compuesto de carbono. O sea, en realidad si se percata, casi todo es carbono. ¿Sí? Solamente entre el 11 y el 14% es hidrógeno. Y el otro, entre 0,2% azufre y 0,2% nitrógeno. Es poquísimo, ¿no? Si se percata, más es carbono e hidrógeno que otra cosa. Por eso normalmente se lo llama hidrocarburos. ¿Sí? De hidrógeno, carburos de carbono. Entonces, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados solo por átomos de carbono e hidrógeno. La composición elemental del petróleo normalmente está comprendida dentro de los siguientes intervalos, ¿no? Como tú ves acá. Propiedades del petróleo. Si está en estado líquido, puede variar su color desde el amarillo. Hay petróleo amarillo, ¿sí? Sí, sí, no piensen que no. Es insoluble en el agua, es menos denso que el agua, ¿sí? En los yacimientos esta sustancia puede estar en estado líquido o gaseoso. Claro, por ejemplo, el gas que nosotros tenemos aquí en el Perú, nuestros yacimientos de gas, ¿sí? Es parte de lo que también es un derivado del petróleo, ¿sí? El primer caso es un aceite, se llama crudo o petróleo crudo. Cuando el petróleo está en estado líquido de color negro que ustedes ven, a eso se le llama petróleo crudo. En el segundo caso se le conoce como gas natural, como le dije, como nuestro gas natural, ¿no? De camisea. ¿Ok? Seguimos. Bueno, ya le dije
Hay varios tipos de petróleo, ¿no? Petróleo de tipo parafínico, petróleo de tipo asfáltico y petróleo de base mixta. El asfáltico, yo sé que tú al día lo puedes pisar una o dos veces, claro. Está en las pistas, ¿sí? En las pistas que tenemos nosotros, por ejemplo, ahí en Zapayal, en todos lados. Esas pistas están hechas con derivados del petróleo de tipo asfáltico, ¿ok? Y por ejemplo, los carros utilizan, lo que te digo, gasolina, entonces son del tipo parafínico, por ejemplo. La gasolina es un petróleo de tipo parafínico, ¿sí? Este mapa es muy importante que lo veas. Mira, acá tenemos las reservas de petróleo en el mundo. Disculpe. Y vemos cómo es el porcentaje, ¿no? De la reserva en los diferentes lugares, en los diferentes continentes. El que menos tiene, si podemos llamarlo así, es el área de Asia-Pacífico. Todo lo que tiene que ver con Asia Baja y Australia, Nueva Guinea, etcétera, Nueva Zelanda, todos esos países. Y los que más tienen, los que más petróleo tienen en el mundo es el Medio Oriente, acá, ¿no? Los países del Medio Oriente que tienen un 63% del petróleo. Nosotros tenemos con la justa 8,9%, inclusive pensando que Venezuela es un país petrolero. Ojo, ¿el Perú tiene yacimientos de petróleo? ¿Qué me dicen? ¿Tendrá o no tendrá yacimientos de petróleo? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿El Perú tendrá yacimientos de petróleo? Pues sí, chicos, aunque no lo crean, el Perú sí tiene yacimiento de petróleo. Vamos a ver. Pero ahora comprenden por qué los países del Medio Oriente son pues muy ricos, ¿no? Porque ellos manejan en realidad casi todo el petróleo mundial. ¿Ya? Y ahorita les voy a enseñar por qué. Si sube el petróleo, ellos, miren, ellos al día sacan un promedio de 15 millones de barriles. 15 millones de barriles. Ya, ponte, ya, a ver, ¿cómo te lo pongo? A ver, ¿cómo te lo pongo? Ya. Sí, al día simplemente que saques 1 millón de barriles. ¿Ya? 1 millón de barriles. Ahorita, ¿cómo está el petróleo? Vamos a poner que cada barril está $100. ¿Ya? En promedio. Entonces, ¿cuánto está vendiendo al día? Al día, estamos hablando de 100 millones de dólares. Por día, chicos, por día. Ahora, ese 100 multiplicado por 365. ¿Sí? Entonces sería 3.000 millones, 3.500 millones al año. Solamente por vender algo que tú tienes. Nada más, así de simple. ¿Sí? Algo que tú sacas de la tierra y listo, ya está. ¿No? Bueno, detalle para ustedes. Ahora, ¿el petróleo necesita ser destilado? Claro que sí. Tú no utilizas, los carros no utilizan petróleo como se obtiene de la tierra. Este petróleo es destilado para obtener otros compuestos. Se fracciona, se hace en partes. Y aquí está, miren cómo se obtienen los diferentes compuestos. ¿Ya? Tú metes el crudo, ¿sí? En un quemador y vas a obtener, por ejemplo, a 20 grados salen los gases. O sea, a temperatura ambiente ya están saliendo los gases. ¿Sí? El gas licuado, el GLP que le llaman, que tú lo ves en las gasolineras. El gas licuado de petróleo. A 150 grados, calientas esto a 150 grados, obtienes gasolina. A 200 grados, obtienes querosene. Bueno, ya ustedes no han llegado, creo, a utilizar queroseno, no, querosene, se le llamaba acá. Y a 300 grados obtienes el diésel. Diésel es lo que conocemos como petróleo, que tú puedes pedirlo en las gasolineras también. Y a mayor temperatura, 370 grados, obtienes aceites ligeros. Y por último, a 400 grados, obtienes aceites pesados o parafina o asfalto. Estos aceites pesados o parafina pueden ser utilizados para producir bolsas, para producir todos los sintéticos que tú conoces. Por ejemplo, esos platos descartables son hechos
con petróleo, ¿sí? Son hechos con petróleo, chicos, ¿no? Todo lo que sea plástico está hecho con petróleo. Ropas impermeables tienen petróleo, por ejemplo. Aquí está, mira, a ver, del petróleo, del 100%, aceites, diésel, ¿no? Va en calefacción el 70%, gasolina 20% y 10% plásticos, impermeables, etcétera, o bueno, otros 10%. Carburantes 13%, productos químicos básicos 7%. Aquí vienen también los plásticos, el PVC que utilizan, por ejemplo, para las tuberías, el polipropileno que para las pinturas, etcétera, ¿no? Las espumas, ahí está, poliuretano, perdón. Si se utiliza, por ejemplo, aunque no lo crean ustedes, alguna de ese tipo de espumas sintéticas en lavadoras, dentro de lavador, dentro de refrigeradoras, ¿sí? Todo lo que produce el petróleo, chicos. Miren todo lo que produce el petróleo, ¿sí? Ajá, acá le decía, y quiero que vean este cuadro, miren, ve. El 80% de los combustibles del mundo, ¿sí? Es petróleo, gas y carbón, ¿sí? Esos tres forman el 80% de toda la energía. Ahora ven por qué es tan difícil y por qué tenemos tantos problemas de cambio climático, ¿sí? Es que lamentablemente todavía seguimos con ese tipo de energías. Y lamentablemente, muchas de esas energías van a seguir aumentando en los próximos años. Ojo, estos datos son dados por Perú Petro, que es una empresa peruana, ¿sí? Que trabaja lo que es el petróleo en el Perú. ¿Ok? Estas energías lamentablemente. Y ojo, a ver, ¿cómo te lo digo? Tú sabes muy bien que hay una cantidad determinada de petróleo en el mundo. Si bien es cierto, ya se está acabando el petróleo, ¿sí? Eh, igual estamos consumiendo más petróleo. Aquí también otro, nuestra reserva. ¿Cómo van las reservas mundiales de petróleo? Este detalle es importantísimo. Dice, el mundo tiene 49% más de reservas que hace 20 años. Hace 20 años, por ejemplo, había 1 millón de barriles en reservas, un ejemplo, en el mundo. Ahora hay 1,5 millones de barriles, ¿no? De petróleo de reserva. O sea, ¿se está investigando más? ¿Se está buscando más fuente de petróleo? Sí, sí se está haciendo todo eso. ¿Y qué pasa con nosotros? El Perú hace 20 años producía más petróleo de lo que produce ahora. Sí, chicos, nosotros también producimos petróleo. Pero en el 94 se producía, por ejemplo, 127.000 barriles diarios y el 2017-2018 se producía solamente 44.000 barriles diarios. ¿Sí? Aquí está, dice, de cada 100 barriles que se consume en el Perú, ¿no? 75 se tienen que traer de afuera, 75 se importa, ¿ok? Qué mal estamos, ¿no? Y estos cuadros son importantes, miren chicos, acá vemos lo que tenemos nosotros aquí en el Perú. En nuestra selva, Loreto, en el norte, Piura, Tumbes, ¿sí? San Martín, se han encontrado yacimientos de petróleo ya desde hace muchos años, ¿ok? En el Perú. Se ha comprobado que tenemos 690 millones de barriles como reserva, probada. En el Perú hay 690 millones de barriles de petróleo, ¿sí? Lo que podemos guardar es hasta 620 millones y lo que por investigaciones, o sea, se va a seguir investigando, creen que podemos llegar, ¿no? Es hasta 14.000 millones de barriles. O sea, según lo que están proyectando, porque van a investigar también en el centro, ¿no? Junín, en el suroeste, Madre de Dios y Puno, se está proyectando también investigaciones, y creen que vamos a llegar en el Perú hasta 14.000 millones de barriles. Ojalá,
Ojalá sea así para que se incremente producción de barriles de petróleo y la gasolina no suba tanto, ¿no? Como sube ahora, ¿no? Porque acá cada rato sube la gasolina y de verdad que para los que tienen auto o los que trabajan con un auto es un gran problema, es un gran problema, es un costo muy elevado. El día de ayer, por ejemplo, ha subido nuevamente la gasolina, ¿no? Y muchas veces dicen que todos los jueves suben la gasolina. Y de ahí es que el gran problema porque comienza a subir todas las cosas, ¿sí? Todo lo que se importa del extranjero comienza a subir. Aquí, chicos, les voy a dejar, como siempre, su tarea, ¿no? Este es el tema del día de hoy, el petróleo, ¿sí? Un poquito cómo se obtiene el petróleo, acá les pongo también, tipo de perforación, etcétera. ¿Dónde hay en el Perú? Como les comenté, en Piura, en Huánuco, en Loreto, ¿sí? Hay un oleoducto norperuano, ya lo van a leer, del Amazonas. Y bueno, tenemos una refinería que ojalá funcione, que es la refinería de La Pampilla, la de Conchán sí funciona en Talara, pero la de Pampilla creo que está en remodelación, no sé cómo es esta cuestión. Y aquí viene su tarea. También hablamos del CAD de Camisea, por si acaso, porque el CAD de Camisea es otro gran problema para el Perú. Y gran problema porque lamentablemente cuando se hicieron los contratos no se priorizó llevar esa energía principalmente para los peruanos, sino venderlo al extranjero. Como ustedes saben, el mayor porcentaje de gas se vende al extranjero, ¿no? Aunque hay todavía mucho gas, por lo que comentan, ¿no? Es más, la otra vez estuve viendo una entrevista y dice que el gas, como sale bastante, se tiene que devolver al pozo por otra vía. Al mismo pozo se devuelve. Pero bueno. Ok, chicos. Ha sido un tema sencillo, nada del otro mundo. Está bien fácil el tema del día de hoy. Pero por favor les pido que recuerden, sí o sí, que tienen que entregar sus trabajos. Ya les dije, ahorita les voy a enviar los temas hasta el próximo viernes. ¿Está claro? ¿Sí? Hasta el próximo viernes tienen para entregar sus temas. Ustedes pueden elegir cualquiera de ellos. Son tres, pueden elegir cualquiera de ellos. Ojo, por favor, la fecha es viernes 26. Les pido que traten ustedes de hacer su mejor esfuerzo para entregar dentro de la fecha. Tienen hasta las 5 de la tarde del viernes 26. ¿Ya? Hasta las 5 de la tarde, o sea, tiempo de sobra. ¿Ya? Cuídense chicos, nada más por hoy día, los dejo. Muchas gracias, les envío la información y eso también de los temas que van a trabajar ustedes. ¿Sí? Nos vemos chicos, buenos días. Chao, chao.